Nunca imaginé que un acto de humildad de mi hija transformaría la vida de una desconocida. Jamás olvidaré ese día. Una mañana gris, el cielo lloraba sin parar. Las gotas de lluvia caían pesadas, como si el mundo estuviese bajo un manto de tristeza. Yo me esforzaba por salir de casa, pero el aire pesado me atrapaba. Mis pensamientos eran sombras que caminaban en círculos. Desde la muerte de mi esposo, cada día había sido una lucha. La vida se había vuelto un laberinto sin salidas. Pero mi hija, Clara, era la luz. Aquel día, ella decidió ir a dar un paseo al parque, en medio del diluvio. Era algo que me sorprendió. Siempre había sido más cautelosa. Pero ella tenía esa valentía que a veces sorprende. Al principio, solo la observé desde la ventana. Era un punto de color en el gris. Poco después, escuché un grito. Mi corazón dio un vuelco. Salí corriendo, mis pasos resonaban en el suelo empapado. Al llegar al parque, el cuadro era desgarrador. Un grupo de personas rodeaba algo. El aire se volvió tenso, suaves susurros se mezclaban con el sonido de la lluvia. Clara estaba allí. Con su abrigo empapado, de rodillas sobre el asfalto. Delante de ella, una mujer yacía en el suelo, la cara pálida. Las lágrimas brotaban de mis ojos, el miedo me paralizaba. Clara tomó la mano de la mujer, con un gesto de pureza que parecía desafiar todo el sufrimiento. Sus pequeños dedos temblaban, pero ella no se apartaba. La mujer empezó a abrir los ojos lentamente. ¿Qué estaba ocurriendo? No lo sabía. Sentí un nudo en la garganta. El silencio se sentía rotundo, como si el mundo se hubiese detenido a mirar. La vibrante vida del parque se transformó en un cuadro de colores desvanecidos. El médico que llegó dijo que la mujer había tenido una crisis. Sin embargo, era el abrazo de mi hija lo que la estaba curando. Esa conexión, tan pura y libre como la lluvia que caía. En ese momento, la mujer sonrió débilmente. ¿Quién era esta desconocida que ahora me sentía tan ligada a mi hija? ¿Qué historia escondía? Miré la escena, un hilo invisible ataba a Clara con esa mujer. Un acto de humildad, y con eso, un universo desconocido se abría ante mí. Estaba a punto de entender que el destino de esa mujer había cambiado para siempre, pero, ¿cuál sería el costo? Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. La vida se sentía en pausa mientras todo giraba en torno a ese pequeño cuadro en el parque, donde la esperanza emergía de las lágrimas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale like a este video, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La lluvia finalmente paró, pero el aire seguía impregnado de una electricidad inexplicable. La mujer, aún temblorosa, se había incorporado y ahora miraba a Clara con una mezcla de gratitud y confusión. Estaba rodeada de curiosos y socorristas, pero parecían lejanas todas esas voces. La conexión que había surgido entre ellas era el único hilo que verdaderamente importaba. ¿Estás bien?, preguntó Clara, las palabras resonaban en medio del murmullo como una campana de bronce. La mujer asintió, aunque su mirada revelaba una turbulencia interna. Tenía el rostro surcado por las huellas de la vida, pero había una chispa de lucha en sus ojos. Era un reflejo que me costaba reconocer, pero que innegablemente recordaba en mi propio espejo años atrás, cuando la pérdida de mi esposo me había convertido en un espectro de mí misma. Sin poder contener la curiosidad, me acerqué a ellas,
anhelando comprender la historia detrás de aquel encuentro. De repente, el rostro de la mujer me resultó familiar. Era un destello en mi mente, como si lo había visto en alguna parte. Podía sentir que las preguntas comenzaban a anidar en mi corazón. Clara, aún con la mano sostenida de la mujer, le dijo suavemente, te traje esto, entregándole su bufanda, que empapada aún era un símbolo de calor. La mujer la miró, y por un instante, ambas compartieron una sonrisa. Pero esa luz momentánea se desvaneció cuando la desconocida exhaló un suspiro tembloroso. He estado tan perdida, murmuró. Mi corazón se detuvo un segundo. Sus palabras parecían cargar con el peso de una historia llena de cicatrices. Perdida, murmuré, incapaz de contenerme. ¿Perdida en qué sentido? Fue entonces cuando el médico se acercó a la mujer y la interrumpió. Lo más importante es que ahora estás aquí, y puede ser tu oportunidad de buscar ayuda. La mujer negó con la cabeza, su expresión se tornó sombría. A veces, el dolor es más habitual que la felicidad. Me lo estoy ganando sin querer. Pude sentir sus palabras retumbar en mi interior, resonaban con una verdad que tanto tiempo había desconocido. Comprendí que su crisis no era solo física, había algo más profundo y inquietante en su historia. Mientras el grupo se dispersaba y la atmósfera volvía a su habitual calma gris, tomé la mano de Clara, que aún vibraba con energía. Vamos, cariño. Es hora de ir a casa. Pero Clara se resistió. Mamá, no puedo dejarla aquí sola. La determinación en su voz era inquebrantable. Y yo, por un momento, me sentí impotente. ¿Qué sabía Clara sobre el sufrimiento del mundo? Pero en su mirada había aquel deseo de ayudar, esas ansias de abrazar el dolor ajeno y transformarlo en algo elevado. Sin saber por qué, su valor me resultaba contagioso. Está bien, cedí. Pero tú decides. ¿Quieres quedarte un rato más? Ella asintió firmemente, y supe que ese pequeño acto de compasión cambiaría no solo la vida de aquella desconocida, sino también el rumbo de nuestra propia historia. A medida que el tiempo pasaba, la mujer comenzó a hablar, y las palabras fluyeron como ríos desbordados. Nos contó sobre su batalla con la depresión, sobre el sufrimiento que la había llevado a ese punto de quiebre. Era una historia que podía ser la mía, un eco de las sombras que había enfrentado tras la pérdida. Una revelación amarga, pero también esperanzadora. Mientras ella compartía su dolor con nosotros, sentí que el mío se aligeraba, aunque fuera un poco. Sin embargo, al darse cuenta de que había hablado demasiado, su rostro se tornó en un mar de confusión y miedo. No debí decirlo. No quiero ser una carga. Fue ahí cuando Clara, con una madurez que derribó los muros que aún me separaban de la vulnerabilidad, respondió, no eres una carga. Todos lidiamos con algo, y alguna vez, todos necesitamos ayuda. ¿Te gustaría que te acompañáramos a hablar con alguien más sobre esto? La mujer la miró incrédula, como si la esperanza estuviese renaciendo en su interior. Tal vez sí, murmuró. En ese instante, mientras la lluvia comenzaba a despejarse, supe que el destino me había llevado a ese encuentro por una razón. Pero antes de que pudiera pensar en eso, el sonido de un teléfono sonó en el aire, y mi corazón se estremeció. Era un número desconocido, un mensaje que estaba a punto de cambiar la dirección de todo lo que conocía. Con cada vibra en mi bolsillo, sentí que el destino estaba a punto de golpear nuevamente. El móvil siguió vibrando, y con cada pulsación, una pequeña parte de mí se sentía invadida por la duda. Pero el momento era demasiado intenso para ignorarlo. Las palabras de la mujer aún flotaban en el aire, un testimonio crudo de su fragilidad. ¿Te gustaría que me quedara un rato más?, pregunté, buscando confirmar la conexión que se había formado. A pesar de la posibilidad de un cambio inminente en mi vida, sentía que este momento valía la pena. La mujer sonrió débilmente, y con ese simple gesto, su rostro reveló un destello de esperanza que apenas había comenzado a vislumbrar. No sé si estoy lista, dijo.
pero me gustaría intentarlo. Un paso a la vez, le ofreció Clara, empujando suavemente su mano hacia la de la mujer. No tienes que luchar sola. La fragilidad de su voz, la conexión que había surgido entre ellas, la resonancia de sus experiencias, todo parecía conjugarse en ese instante, haciéndome sentir que estábamos en el lugar correcto. Recorrimos juntos un pequeño camino pavimentado que se extendía más allá del abarrotado recinto donde habíamos encontrado a la mujer. Mientras avanzábamos, un aire nuevo, fresco, parecía empujarnos hacia adelante. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, deseando deshacer el hielo que aún la rodeaba. Me llamo Mariana, respondió, sus ojos vagando entre Clara y yo, como si buscara anclarse en algo concreto. ¿Y tú te pareces a alguien que conocí? La sinceridad en su mirada me hizo estremecer. Un eco de mi pasado resonó en sus súplicas. ¿Qué fue lo que pasó, Mariana? ¿Te gustaría compartirlo? Su respiración se tornó pesada, como si cada palabra pudiera desbordar un mar de emociones que había mantenido a raya. Me siento atrapada en un laberinto. Su mirada se oscureció. Lo único que logro ver son imágenes del pasado, recuerdo ser feliz, soñadora. Pero todo cambió. Y ahora, no sé cómo encontrar el camino de vuelta. Mis latidos se aceleraron ante la resonancia de su dolor. Mientras ella hablaba, podía sentir la tristeza ahogando mi voz. Entiendo lo que sientes. También he estado atrapada en el laberinto. Pero hay esperanza, aunque en ese momento sea difícil verla. Un silencio pesado nos envolvió, pero fue Clara quien rompió la tensión. Podemos encontrar esa esperanza juntas. Estoy aquí para ti. Su voz era un canto embriagador en medio de un abismo lleno de ecos. Mariana me miró, y por un instante, pensé que quizás nuestro encuentro no era solo una coincidencia. El ciclo de vidas entrelazadas parecía un juego del destino, arrastrándonos a un mismo sendero. ¿Y si no logro salir?, preguntó con un hilo de miedo. La verdad cortante que habíamos compartido en esos breves minutos fue un recordatorio de que la vida nunca es lineal y las rutas hacia la curación son a menudo complicadas. Quizás no se trata de salir, Mariana. Quizás se trata de seguir adelante, de descubrir nuevas rutas, de no rendirse. Tienes a alguien a tu lado que te acompaña en el camino. Mientras que Marianaba miran y tomaba aliento, pude ver cómo la confusión y el miedo se volvían algo más ligero. ¿Puedo llamarte cuando necesite a alguien? No quiero sentirme sola. Mis ojos se humedecieron. Por supuesto. Quiero ayudarte en lo que pueda. Ella sonrió, aún dudando, pero con una chispa de luz en su interior que comenzaba a encenderse. Sintiendo una extraña intención surgir, decidí apartar la mente del vibrante teléfono. ¿Puedo preguntarte algo más? ¿Qué te trajo aquí? Mariana se quedó pensativa, al principio solo parecía un eco distante de su angustia. Este lugar es donde solía sentirme segura. Venía aquí cada vez que quería reflexionar. Clara intervino suavemente, ¿y quién te decía que te hacía sentir así? ¿Podrías traer esa sensación de vuelta? Mariana sonrió con melancolía, era mi hermana, una persona maravillosa. La mención de su hermana hizo que mi corazón se encogiera, porque en esa conexión, podía sentir el dolor que la había consumido. Las sombras no se irían tan fácilmente. Justo en ese instante, sonó el teléfono de nuevo. El mismo número. Me detuve, la inquietud apoderándose de mí. No podía darme el lujo de ignorarlo. Disculpen un momento, murmuré, apartándome para atender. El sonido era una mezcla de pregunta y prisa, y al reconocer la voz al otro lado, mi estómago se revolvió. Diana, tienes que venir. Ese es tu padre. Está en el hospital. La tierra se desmoronó bajo mis pies. Mirando atrás, vi a Clara abrazando a Mariana, quien aún luchaba por reencontrarse con su esencia. Dame un segundo,
susurré, incapaz de desviar la mirada. La vida volvía a poner su peso sobre mis hombros, y de repente, cada paso se sentía como un gran desafío. ¿Qué haría ahora? La atmósfera se había vuelto intangible. Por un instante, el espacio entre Mariana y Clara se desdibujó, y todo lo que escuchaba era el repiqueteo del latido de mi corazón resonando en mis oídos. La súbita revelación de que mi padre estaba en el hospital me golpeó como un rayo, y en ese momento, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. La tensión de lo desconocido comenzó a hacer eco en mis pensamientos. Voy a irme, pero volveré, dije con voz entrecortada. Mis pies parecían pegados al suelo, pero el impulso de dirigirme al hospital era abrumador. No podía dejar que esta llamada me robara más que un instante de conexión. Pero justo cuando daba el primer paso, sentí el agarre suave pero firme de Clara en mi brazo. No te vayas, me suplicó. Sus ojos reflejaban la preocupación y la empatía que en esos momentos me reconfortaban. Mariana necesita a alguien. Quizás también tú la necesites, aunque no lo sepas, miré a Mariana, atrapada entre sus pensamientos y el abrazo cálido de Clara. Había un hilo invisible que nos unía, algo que trascendía la preocupación que yo sentía por mi padre. No sé si puedo, confesé, todavía sintiendo el peso del mundo golpeando mi pecho. Pero al observar la fragilidad de Mariana y su necesidad de apoyo, de amor, entendí que la vida me estaba presentando otra oportunidad. Con un suspiro profundo, decidí quedarme un poco más. Vamos a respirar juntas, propuse, sintiendo cómo la esencia de Clara y Mariana se entrelazaba con la mía. Nadie va a correr hasta allá. Vamos a respirar y abrir nuestros corazones, y tal vez, solo tal vez, encontramos respuestas. Las tres formamos una pequeña cúpula de luz, un refugio en medio de la tempestad. Cerramos los ojos y respiremos en un ciclo compartido, inhalando la esperanza, exhalando los miedos. El ejercicio tenía una calma abrumadora, y poco a poco, el aire pesado alrededor de Mariana comenzó a disiparse. Cuando abrí los ojos, vi que Mariana también había comenzado a transformar su expresión. La incertidumbre aún permanecía, pero había un nuevo matiz en su mirada. Me siento un poco más ligera, dijo, como si las sombras que la acobijaban estuviesen comenzando a retirarse. ¿Crees que esto puede ayudarte a recordarte? Clara preguntó suavemente. A la hermana que mencionaste. ¿Qué era lo que más disfrutabas hacer juntas? Mariana sonrió, aunque las lágrimas asomaban a sus ojos. Ella solía decirme que la vida era una serie de pequeños momentos. Siempre encontraba la belleza en lo sencillo. Recuerdo que solíamos ir a un lago y hacer barcos de papel. ¿Por qué no intentamos hacer algo de lo que hablabas? Puede ser un paso a la vez, propuse. En ese instante, la imagen del lago parecía viva en mi mente, como un faro de esperanza. Podríamos recrear esos barcos de papel aquí mismo. ¿Es un comienzo, barcos de papel? Mariana inclinó la cabeza, confundida y al mismo tiempo intrigada. Sí, asentí, podemos encontrar hojas, y tal vez hasta podamos hacer un ritual con ellas. Un símbolo de que estás en el camino de regreso a ti misma. Puedo buscar papel en la tienda cercana, Clara ofreció, su ánimo elevado por la nueva dinámica que habíamos creado. Genial, puse mis manos en los hombros de Mariana, sintiendo un nuevo compromiso entre nosotras. Aprovechemos ese espacio de niñez, de inocencia. Puede recordarte lo que importa. Todos tenemos un barco escondido dentro. Mariana no era la única que había comenzado a iluminarse. Una chispa de ilusión comenzó a surgir en mí también. La sensación de que, aunque no conociera cómo sería ver a mi padre, había un propósito aquí, en este momento, me llenó de alivio. A medida que Clara se alejaba para buscar el papel, Mariana y yo nos quedamos mirándonos en un silencio expectante. Su retozo previó un destello de curiosidad, quizás principio de un cambio. Pero en un giro inesperado, sentí la vibración de mi teléfono nuevamente. Un momento, murmuré, viendo el número desconocido parpadear en la pantalla.
La preocupación regresó como un viejo amigo, pero decidí contestar. ¿Diana? La voz temblorosa de mi madre resonó al otro lado. No puedo más. Tu padre él está en condiciones críticas. Necesito que vengas ahora. El mundo a mi alrededor se oscureció como si un huracán hubiera golpeado el suelo. Esa sensación de estar atrapada entre dos realidades opuestas era paralizante. Miré a Mariana y vi el reflejo de mi angustia. ¿Diana? Preguntó Mariana angustiada, atrapada por el cambio del matiz en mi voz. Su expresión se volvió instantáneamente conocedora. Ella también entendía el peso. Las decisiones de la vida a veces se cruzan con los momentos de esperanza, creando un tejido tan fino que a veces parece romperse con solo tocarlo. Voy a tener que irme, murmuré, pero mi corazón ansiaba quedarme. Pero tú serás capaz de hacerlo. Recuerda la luz dentro de ti. Mariana asintió, luchando por no dejar que las lágrimas se desbordaran. Donde quiera que estés, siempre habrá luz, Diana. Nos encontraremos de nuevo, ¿verdad? No sabía qué me depararía el futuro, pero una cosa era cierta, en el sendero de la vida, los caminos nunca se separan del todo. Y con un último resplandor de esperanza brillando entre nosotras, supe que esta conexión era solo el principio. El eco de las palabras de mi madre se desvanecía en mi mente, pero el peso de su angustia permanecía como una bola de plomo en mi pecho. Mi cuerpo se movía con dificultad, como si cada acción requiriera un esfuerzo monumental. Quería correr, ir al hospital y enfrentar la realidad, pero la confusión y el miedo a lo desconocido me mantenían anclada en el lugar. Mariana y Clara se convirtieron en figuras borrosas a mi alrededor, su luz desenfocada por las lágrimas que amenazaban con brotar. Tengo que irme, repetí en un susurro, esta vez para mí misma. Las palabras estaban envueltas en una mezcla de desasosiego y una extraña necesidad de liberación. Los espejos de sus miradas me alentaban, pero también me hacían sentir inmerecedora de su apoyo. ¿Cómo podría dejarlas cuando aún había tanto por compartir? Diana, tú tienes que cuidar de ti misma, Clara dijo, su voz suave como el murmullo de un arroyo. Tu padre necesita de ti. No hay nada más importante que eso ahora. Pero pensé en mis palabras, tratando de encontrar una justificación. Quería ayudar a Mariana, sacar de su interior un destello de esperanza, pero el tiempo se había evaporado como el aliento de un susurro. ¿Y si tú también necesitas un barco de papel? Mariana interrumpió con voz temblorosa, un hilo de emoción asomándose en su mirada. A veces la vida puede ser tan abrumadora, pero no significa que no puedas llevar contigo una parte de lo que has encontrado aquí. El abrazo de sus palabras me envolvió, y con un esfuerzo monumental, dibujé una sonrisa que en realidad no sentía. Quizás un barco podría ser algo que nos una, un símbolo de esperanza que pueda flotar entre nosotras y recordarnos que no estamos solas. Yo tengo papel en la mochila, dijo Clara, con su energía renovada, como si en ese momento comprendiera que la esencia de lo que hacíamos podía modificarlo todo. ¿Por qué no hacemos algunos ahora mismo? Mientras tú recibes la llamada de tu madre. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero no solo por la angustia, sino también por la ternura que me ofrecían. En un mundo que parecía desmoronarse, allí había un rayo de luz, la posibilidad de que aún en los momentos más oscuros, podríamos encontrar una conexión. Está bien, acepté, sin estar completamente segura de mis intenciones. Me agaché y ayudé a Clara a sacar el papel de su mochila hasta que se formó un pequeño montículo colorido en el suelo. Mariana observaba, con un brillo nuevo en sus ojos. Era el inicio de algo. Sin embargo, el retumbar de mi teléfono rompió el momento. Mi madre volvió a llamar. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, y supe que no podía evitarlo más. Con el corazón latiendo desbocado, tomé la llamada. Mamá, dije, sintiendo que me ahogaba con cada palabra. Estoy en camino. Solo necesito un momento, Diana, por favor, necesitamos que estés aquí.
No sé cuánto tiempo le queda. Su voz quebrada se deslizó a través de la línea, arrastrándome de vuelta a la fría realidad. Voy, murmuré, luchando por no dejar que mi voz temblara. La fuerza de la tristeza de mi madre se hizo palpable, dibujando un abismo entre nosotras. Miré a Mariana, y vi que sus ojos se llenaban de comprensión. Entonces, comprendí que este momento compartido no era solo por mí. Por favor, cuida de ti misma, repetía Mariana, sintiendo que cada palabra tenía un peso mayor que antes. Prométeme que harás esos barcos. Lo haré, asintió, su voz clara y decidida, como si al decirlo, comenzara a cimentar un puente hacia su propio interior. Y cuando estés lista, voy a estar aquí. Siempre, con un último vistazo, me giré y me puse en marcha, el peso de cada paso resonando como un tambor en mi corazón. Las calles se desplegaban ante mí, llenas de gente distraída, pero toda mi atención estaba concentrada en la llamada. Con cada paso, las palabras de mi madre reverberaban en mi mente, dibujando un futuro incierto. Mientras avanzaba, la imagen de Mariana y el barco de papel se apoderó de mi mente. El recuerdo de aquellos momentos simples pero significativos, donde todo era posible, me envolvió como una manta cálida. De repente, la combinación de riesgo y esperanza pareció entrelazarse en mi pecho. Al llegar al hospital, una sensación de peso me llenó una vez más. Entré en la sala de emergencias y el oxígeno se volvió denso. Las luces brillantes me hicieron parpadear, y mientras me guiaban hacia la habitación, me di cuenta de que todos llevamos barcos de papel dentro, a la espera de ser liberados al agua. Pero antes de que pudiera sentarme en la calidez del momento, un grito en la sala de espera captó mi atención. «No puedes hacer esto». Era la voz de un hombre, resonando con desesperación. Me volví, y allí, en medio del tumulto emocional, vi una figura familiar atravesar la multitud. Era Jorge, el exnovio de Mariana, su expresión descompuesta. La revelación disparó un torrente de preguntas sin respuestas. ¿Qué hacía él aquí? ¿Qué había sucedido? Sentí que el viejo pasado se cernía sobre nosotros, como una tormenta inminente. Sin pensarlo, me acerqué a él, y por un instante, el peso del mundo se volvió más ligero, como si al unirse nuestras historias, tuviéramos la posibilidad de crear nuevos barcos de papel. El aire en la sala de espera estaba impregnado de ansiedad. La voz de Jorge resonaba aún en mis oídos, llevándome a una confusión profunda. No podía creer que estuviera allí, en el centro del caos emocional que rodeaba a Mariana. Me le acerqué cautelosamente, sintiendo que, de alguna manera, nuestras historias estaban entrelazadas por un hilo invisible. Jorge, lo llamé, con la incertidumbre arrugando mi frente. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi una mezcla de frustración y culpa. Diana, yo no sé qué hacer. Traté de llamarla, pero no respondía. Nunca pensé que llegaríamos a esto. La desesperación en su voz se hizo eco en mi corazón, y su yugo parecía tan pesado como el mío. ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí? Las palabras fluyeron de mis labios, dejando un rastro de urgencia que parecía hacer vibrar el ambiente. Tuvimos una discusión, empezó, su voz adentrándose en el abismo de la culpa. Y yo fui un idiota. Dije cosas hirientes. Nunca debía haberla dejado sola. Sus manos temblaban mientras hablaba, y comprendí que, aunque lo había dejado atrás, el pasado no era tan fácil de deshacerse. Recordé todos esos momentos en los que Mariana había compartido sus propias inseguridades sobre él, cómo la había hecho sentir invisible. Sin embargo, ahí estaba él, afectado y vulnerable, buscando una oportunidad para redimirse. Una parte de mí quería disparar preguntas, pero el eco de la tristeza de Mariana ocupaba el primer lugar en mi mente. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sintiendo que el futuro de ambas dependía de sus próximas palabras. No sé. Solo sé que tengo que intentarlo. Si hay alguna manera de que pueda ayudarla. Su voz se quebró, y por un instante, su angustia se entrelazó con la mía.
haciendo que los límites de nuestras historias se desdibujaran. La puerta de la sala de emergencia se abrió, y una enfermera emergió, anunciando que podían recibir a la familia. Aún sin saber si me incluía en esa categoría, sentí un nuevo impulso en mi pecho, un ímpetu que me convidó a avanzar. Vamos, le dije a Jorge, y juntos nos dirigimos a la sala. El ambiente había cambiado, la soledad y el miedo se apoderaban de la habitación, y el rostro de Mariana estaba pálido, casi etéreo. Cuando sus ojos nos encontraron, una chispa de reconocimiento floreció en su mirada, pero pronto fue reemplazada por una sombra de preocupación. Diana, ¿qué haces aquí? Su voz era un susurro, una mezcla de sorpresa y brazos extendidos hacia lo desconocido. No me iría sin ti, le respondí, viendo cómo el brillo de su luz se apagaba. Al instante, Jorge se acercó y la tomó del brazo, su pesar solo amplificando la angustia en el aire. Lo siento, Mariana. Nunca debí dejarte, dijo, su voz llena de una sinceridad desgarradora. Ella lo miró fijamente, como intentando encontrar la verdad entre un océano de palabras vacías. ¿Y qué esperas lograr?, preguntó con dureza, pero su voz temblaba, revelando la vulnerabilidad que a menudo mantenía oculta. Las palabras pueden ser un arma de doble filo. Jorge se quedó en silencio, y yo sentí que el tiempo se detuvo mientras la habitación se llenaba de un tono incómodo. Sus miradas cruzadas parecían contener años de historia, de amor y herida que requerían sanación. En un momento de valentía, me acerqué a Mariana. Tú no estás sola. Ni tú, ni yo. Todos estamos aquí, buscando una forma de reconectar. Mis palabras flotaron en el aire, y aunque su mirada se ensombreció, se notaba que había una mínima chispa de esperanza. En medio de esa tensión, fui consciente de que cada uno lidiaba con su propio océano. No solo el de Mariana, que luchaba contra un futuro incierto, sino el de Jorge, que enfrentaba las consecuencias de sus propias elecciones y el peso de su arrepentimiento. Pero yo también tenía mi propio mar y, aunque a veces me sentía abrumada, deseaba contribuir a construir la barca que navegaría todas nuestras tormentas. Finalmente, el silencio se convirtió en un espacio compartido, y en ese instante, recordé los barcos de papel. ¿Qué tal si hacemos un símbolo de todo esto? Algo que nos recuerde que podemos flotar, incluso en las aguas más turbulentas. La idea brotó en mi mente como un salvavidas, como un barco de esperanza, dijo Jorge, atrapando la chispa de mi propuesta. Las lágrimas de Mariana comenzaron a brotar, pero en su rostro ya no había solo miedo. Había reconocimiento, y en su vulnerabilidad, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de reconstruirse. Si vamos a hacer esto, entonces haremos un barco grande, dijo con resolución, mientras tomaba su mano. Sentí que una transformación comenzaba a gestarse, un eco de renovada conexión surgiendo de entre sombras. Pero antes de que pudiéramos hacer planes, un grito retumbó en el pasillo: necesitamos ayuda. Ella se está desvaneciendo. La urgencia volvió a sumergir el ambiente en la confusión. La mirada de Mariana se amplió, y su mano apretó la mía con fuerza. En ese instante, supe que las palabras aún no estaban completas, y que el camino hacia la sanación sería aún más repleto de dudas, dolor y, sobre todo, esperanza. La pregunta pululaba en el aire: ¿seríamos capaces de salvarnos, no solo a ella, sino a cada uno en medio de nuestras tormentas? Con el grito resonando en mí, supe que ya no era un viaje solo mío. Me giré hacia Jorge y le hice un gesto. Ahí afuera, con el peso de las decisiones pesadas, nos estábamos volviendo parte de algo más grande, un collage de emociones humanas que de alguna manera estaba llamado a conectar. La incertidumbre era palpante, pero también había algo más, una promesa silenciosa de que, juntos, iremos a buscar esos barcos de papel. El eco del grito se desvaneció en el aire. La enfermera, con su uniforme blanco impoluto y rostro decidido, cruzó la puerta de la sala de emergencias, y en sus ojos había una mezcla de urgencia y compasión. Solo un momento, por favor, les pidió a los tres, su voz firme pero suave, como un refugio en medio del caos. Me aferré a la mano de Mariana con fuerza.
deseando que mi calor le recordara su propia existencia. Jorge, atrapado entre sus pensamientos, parecía sopesar las palabras que nunca se atrevería a pronunciar. La atmósfera en la habitación era espesa, como si cada uno de nosotros llevara consigo un peso que no podía deshacerse. ¿Y si no despierta? La pregunta brotó de mi boca antes de que pudiera detenerla. La preocupación insinuó sus garras en cada rincón de mi corazón, revelando mi miedo a perderla. Mariana, al escucharme, se sacudió como si un rayo hubiera atravesado su interior. Diana dijo, y su voz vibraba con una mezcla de determinación y ansiedad. Tengo tanto miedo. No sé si tengo fuerzas para seguir adelante. Tal vez esto es lo que merezco. Sin saber qué responder, vi cómo Jorge retrocedía ante esas palabras, su rostro empapado de culpa. No, Mariana, no digas eso. Tú vales más que esto. Tienes que pelear. La pasión en su voz era palpable, y en ese momento, su deseo de enmendar las cosas se hizo eco en mis propios anhelos. El silencio se instaló de nuevo. Podía ver en los ojos de Mariana el conflicto entre el deseo de rendirse y la lucha por aferrarse a la vida. Y si hay luz al final del túnel, me atreví a sugerir, intentando encender una chispa. Y si hay una forma de salir de este lugar, de salir de nuestras mentes. Mariana me miró, su expresión era un crisol de emociones. Y, en esos instantes, comprendí que no solo estábamos luchando contra la oscuridad del presente, sino también contra las sombras del pasado que habían formado estas narrativas. Un pasado que Jorge había dañado con su abandono, un pasado que Mariana había aceptado como la única alternativa. Diana, lo que pasa es que no se trata solo de mí. Jorge, tú siempre han sido parte de esto, admitió, sus ojos brillando con lágrimas que reflejaban un océano de pérdidas. No puedo cargar con la culpa de lo que no soy. Mi corazón se punzó, dándome cuenta de que estaba presenciando la fractura de su identidad. Pero tú eres más que esas experiencias, Mariana. Eres fuerte, siempre lo has sido. Mis palabras estaban teñidas de un deseo genuino por ayudarla a ver que la autocompasión puede ser más destructiva que liberadora. Jorge dio un paso hacia ella, su voz resonando como un tambor. Mariana, por favor. No eres solo lo que has vivido. Eres lo que eliges ser. Yo puedo estar aquí, podemos hacerlo juntos. Solo dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Mariana lo miró. El desafío en su mirada era de acero. ¿Y si no puede, Jorge? Si me vuelves a fallar, no sé si soportaría eso otra vez. Había un peso en sus palabras, una carga que parecía duplicar el aire ya pesado en la habitación. Durante un breve instante, todo se paralizó, el mundo fuera del cuarto dejó de existir. No había más gritos ni ruido. Solo el latido de nuestros corazones resonando en cada rincón. Esos latidos marcaban un tiempo impreciso, un tiempo donde cada uno consideraba su propio destino. El futuro era incierto, pero las decisiones estaban a un paso de ser tomadas. No podemos ser los dueños de las decisiones de los demás. No podemos cargar su futuro. Las palabras brotaron de mis labios casi como un susurro. La verdad de la vida se impuso, bruta y hermosa al mismo tiempo. Pero podemos apoyarnos en este camino oscuro. Podemos ser luz para los otros cuando ya no tengan fuerzas. Mariana asintió lentamente, como si una parte de ella comenzara a entender. Jorge, que parecía apretar los dientes, afirmó también, agradeciendo las palabras que parecían ofrecer un destello de esperanza. En ese momento, el murmullo de la enfermera sonó de nuevo mientras entraba rápida, con el rostro ensombrecido. Disculpen, necesitamos más espacio. Su voz era urgente, y las palabras desnudaron nuestro momento decisivo. Los dos se giraron hacia mí, su confusión me absorbiendo. Tienen que irse. Aguardar afuera. Necesitamos todos los recursos aquí. No. Mariana exclamó, su voz desgarrada. La súplica en sus ojos era intensa, casi desesperada, y un dolor profundo me atravesó el pecho. Voy a quedarme, dije,
una decisión que nació de las profundidades de mi ser. Diana, no. Jorge comenzó, su mano alzándose para detenerme. No, lamento mucho que no pueda marcharme. No puedo dejar a Mariana así. Me quedo. Mis ojos se encontraban con los de Mariana, y en esa mirada reconocí una intersección de caminos. Yo también me enfrentaba a una decisión crucial. La tensión creció en el aire mientras Jorge y yo intercambiábamos miradas cargadas de significado. El amor que había existido entre nosotros estaba ahí, uno que se entrelazaba con la urgencia de esta crisis. Pero había una fuerza más grande, el deseo inquebrantable de proteger a Mariana, una promesa que no estaba dispuesta a romper. Mientras la enfermera me hacía un gesto para que me moviera, la urgencia de actuar se intensificaba. Todo se desvaneció en una serie de decisiones rápidas. No podría mirar atrás. La historia de Mariana y la mía, de forma inesperada, se crujía con cada momento. Redondeando el instante, el silencio se rompió una vez más cuando un grito ensordecedor se elevó desde las entrañas del hospital. Todo se volvió un torbellino de movimiento y miedo, y supe que la vida de Mariana, y quizás la nuestra, estaba a punto de cambiar para siempre. La enfermera se retiró brevemente, dejando tras de sí una estela de inquietud que se arremolinaba en el aire. La súbita emergencia había desatado un flujo de actividad en el pasillo, y pude escuchar las voces, algunas tensas, otras llenas de prisa, que provenían de alguna parte detrás de la puerta. Sin embargo, todo lo que yo podía concentrar era la fragilidad de Mariana, que parecía tan distante, tan difícil de alcanzar en medio de la tormenta que nos rodeaba. Diana, cuida de ella, Jorge murmuró, su voz un hilo de angustia. La expresión en su rostro era un lienzo de emociones crudas, intercaladas entre el arrepentimiento y la desesperación. Esa mezcla de luchas internas solo hacía que el peso que llevábamos se intensificara. Siempre lo haré, por favor no te vayas todavía, respondí instintivamente, al entender que necesitaba creer que él podía ser parte de la solución y no solo del problema. Ambas luchas convivían en la misma habitación, el deseo de Mariana de liberarse de su dolor y el anhelo de Jorge de redimirse. Mariana cerró los ojos, y en su rostro, podía ver un destello de inseguridad. ¿Qué tal si este es el final?, susurró, casi como si hablara consigo misma. ¿Qué tal si ya no hay vuelta atrás? Cada palabra era un pequeño tambor que marcaba el ritmo devastador de su duda. No, no puede ser, la urgencia se deslizó en mi respuesta. Tienes que mantener la fe, por ti misma, por nosotros. Mira todo lo que has superado. Mientras hablaba, busqué en su rostro una señal de que yo llegaba a ella. Las palabras solas no eran suficientes, necesitábamos más que la esperanza, necesitábamos un despertar que rompiera las barreras que nuestra historia había erigido entre nosotras. En ese intervalo, Jorge dio un paso adelante, rompiendo la atmósfera cargada. Mariana, si hay algo en mí que aún puede ser útil, permíteme ser parte de tu lucha. Haré lo que sea necesario para demostrarte que no llegaré a fallarte otra vez. Su voz, desgastada pero firme, fue como un salvavidas lanzado en medio de aguas turbulentas. Mariana lo miró, su mirada atravesando el conflicto interno entre necesitarlo y temerlo. Había una lucha en su espíritu, una especie de fuego que quería encender, pero que también la aterraba. Jorge, no sabes lo que me has hecho. No sabes lo que significa la decepción. No quiero volver a pasar por eso, dijo, su voz quebrándose al final. Esa es la razón por la que estoy aquí, para hacerte ver que puedo cambiar, replicó él, llevando su mano al pecho en un gesto que parecía pedir el perdón que aún no se había concedido. La enfermera volvió a asomarse, interrumpiendo de nuevo nuestro intercambio. Necesitamos que se mantengan en calma, por favor. Su tono era un recordatorio de la urgencia de la situación, y un destello de preocupación cruzó su rostro. Era evidente que el tiempo no estaba de nuestro lado. A pesar del ambiente caótico, mi mente luchaba por ordenar lo que debía suceder a continuación.
Sabía que la fortaleza de Mariana no solo debía surgir de sus propias decisiones, sino que requeriría el apoyo que tanto yo como Jorge podíamos ofrecerle. Quería que sintiera que había un camino, que no estaba sola, que no lo había estado nunca. Piensa en todo lo que nos has dado, en todos los momentos que hemos compartido, le dije, mi voz ahora más suave, enfocándome en la belleza que habíamos construido juntas. Has brindado luz a muchos en sus momentos más oscuros. Ahora, déjanos ser luz para ti. Mariana abrió los ojos lentamente, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Había un destello en su mirada, una chispa que comenzaba a encenderse en medio del dolor y la desesperación. ¿De verdad creen que puedo salir de esto? Su voz era un eco de curiosidad y miedo entrelazados. Sí, tú puedes. Estoy aquí, y siempre estaré, le aseguré, apretando su mano con fuerza. La conexión entre nosotras era palpable, una cuerda que se tensaba y se aflojaba a medida que nuestras emociones se entrelazaban. Diana, Jorge murmulló. En su expresión había una vulnerabilidad que nunca había visto antes, como un frágil brote enfrentándose a un vasto horizonte. Era un momento sutil, donde el tiempo se suspendió por un instante, y comprendí que palabra por palabra, estábamos construyendo un nuevo comienzo. Entonces, un nuevo grito resonó en el pasillo, esta vez más agudo y desgarrador. La enfermera, con su rostro pálido, se volvió hacia nosotros, y las luces del hospital comenzaron a parpadear. La frágil esperanza en la sala se desmoronó. Necesitamos la habitación de emergencia ahora. Un súbito escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a Mariana y luego a Jorge. Algo se quebrantaba en el aire, y el futuro que habíamos comenzado a vislumbrar se desdibujaba nuevamente. No puedo perderte, dije, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. La vida parece tener la manía de poner a prueba nuestra fortaleza en los momentos más inesperados. Mientras el caos tomaba forma a nuestro alrededor, sabía que estábamos al borde de una verdadera lucha, una que definiría nuestros destinos para siempre. El aire en la habitación se volvió denso para mí, como si cada respiro requería una energía que no sabía si tenía. Al escuchar el grito, el rostro de Mariana se tornó aún más pálido, como si las palabras desesperadas de la enfermera se hubieran manifestado como sombras extendiéndose sobre su frágil existencia. La incertidumbre nos envolvía, y me sentí desgarrada entre el deseo de abrazar a Mariana y la necesidad de aferrarme a Jorge, quien, aunque imperfecto, seguía siendo parte de nuestro equipo. Diana, ¿qué hacemos?, murmuró Jorge, sus ojos mirándome con una mezcla de pánico y determinación. En ese momento, vi no solo al hombre que había fallado a Mariana, sino al padre que quería ser, al cómplice que deseaba demostrar su valía. Debemos quedarnos aquí, por ella, respondí, sintiendo que, en medio del caos, cada palabra dicha era un ancla. Mariana necesita saber que estamos a su lado. Me volví hacia Mariana, quien había cerrado los ojos nuevamente, probablemente buscando en su interior la fuerza que le había sido esquiva. Mariana, por favor, escucha mi voz, le imploré. No quería que se sumergiera de nuevo en su dolor. Aquí estamos. Te necesitamos. La enfermera se adentró nuevamente en la habitación, ahora cargada con un equipo que parecía más un símbolo de desesperación que una solución. Lo siento, no podemos quedarnos aquí. Necesitamos que todos se retiren, dijo, su voz resonando con la autoridad del deber. No, la interrumpí con un grito que me sorprendió a mí misma. No podemos dejarla. No cuando más nos necesita. Mis palabras flotaron en el aire, desafiando la lógica que imperaba en la situación. Diana Jorge me miraba con preocupación, y yo podía leer los pensamientos en su mirada. Quizás, aparte de su culpa, temía que mi valentía resultara en una elección equivocada. Escucha, Mariana, continué, y mi voz adquirió un tono decidido, casi desafiante. No estás sola. Nunca lo estuviste. Vamos a luchar contigo, pase lo que pase. Los ojos de Mariana se abrieron lentamente, y me vi atrapada en su mirada. A medida que nuestras almas se entrelazaban,
me di cuenta de que en su interior también había una batalla que librar, una lucha entre el deseo de rendirse y la voluntad de encontrar una salida. Era un reflejo del camino que Jorge y yo habíamos recorrido, lo prometo. Jorge intervino, acercándose más. No te dejaremos caer. Soy consciente de lo que he hecho, pero estoy aquí para empezar de nuevo. No me vayas a cerrar la puerta ahora. Dame una oportunidad. Su súplica resonó en el silencio que nos rodeaba. Los ecos del caos en el pasillo parecían atenuarse, como si la sala estuviera escuchando nuestra promesa. Era un momento frágil, pero también una chispa en medio de la oscuridad. Mariana titubeó, sus ojos llenos de lágrimas, reflejando una mezcla de confianza perdida y un tenue deseo de creer en nosotros de nuevo. ¿Y si me equivoco otra vez? Su voz tembló, la ansiedad grabada en cada palabra. ¿Y si ganas? Respondí sin dudar. Nada vale la pena sin un riesgo. ¿No hemos arriesgado todo antes? Mi propia voz temblaba, pero estaba decidida a ser la voz de la esperanza en medio de su tormenta. La enfermera asintió, todavía permaneciendo en la puerta, indecisa, como si esperara a que tomáramos la decisión por nosotros mismos. Finalmente, con un gesto de comprensión, se retiró nuevamente, dejándonos en una delicada pero esperanzadora burbuja. Con el tiempo detenido, Mariana tomó una respiración profunda, dejando que el aire llenara su ser. No quiero sufrir más, dijo, como si repitiera un mantra recién descubierto que contenía su vulnerabilidad. Y no vas a tener que hacerlo sola, Jorge agregó, entrelazando su mano con la de ella. En ese gesto simple, había un sinfín de promesas no dichas, un pacto sellado por la necesidad de salvarse mutuamente. Mientras la luz del pasillo se desvanecía y la atmósfera se tornaba más densa, sentí que había una oportunidad, un resquicio de luz que brotaba instintivamente de nuestros corazones entrelazados. Pero, en medio de la esperanza, de repente escuché una conmoción más allá de la puerta. Un grupo de médicos entró en la sala. Es crítico. Necesitamos rapidez, gritaron, y el caos que habíamos tratado tanto de apaciguar se desató nuevamente. La torre de emociones que habíamos comenzado a construir crujió bajo la presión, y sentí que el mundo a nuestro alrededor se tambaleaba. Diana, Mariana. La voz de Jorge se volvió una súplica, mientras su mirada se movía entre las caras de los médicos y Mariana, que parecía estar a punto de desvanecerse nuevamente. No puedo perderla. Con la angustia afectando a todos, el reloj había comenzado a sonar, y la sensación de inminente despedida llenó el aire. La conexión que habíamos forjado se veía amenazada por el fatídico giro que parecía inminente, un giro que podía muy bien definir no solo el destino de Mariana, sino el mío y el de Jorge también. Mientras veía la lucha de Mariana reflejada en su vulnerabilidad y en su relación con Jorge, supe que el camino hacia la curación estaba en juego, y la última batalla estaba apenas comenzando. El hospital era un laberinto de luces brillantes y ecos de pasos rápidos. Mis pies, como raíces, se aferraban al suelo mientras luchaba por decidir qué hacer. La habitación donde Mariana yacía se convirtió en un faro que iluminaba la tormenta que había en mi interior. En un momento, la omnipresencia de la tristeza me había consumido, pero ahora sentía una chispa de resistencia encenderse en mi pecho. El médico, con su rostro pálido, nos dirigió una mirada cargada de urgencia. Tienen que dejar que atendamos a la paciente, dijo con firmeza. La súbita realidad del momento estaba teñida de ansiedad, y en ese instante comprendí que teníamos que luchar por Mariana en todos los sentidos posibles. No busqué más excusas. Mientras Jorge daba un paso atrás, aferrando su dolor y arrepentimiento, me giré hacia Mariana. No estamos aquí para abandonarte. Vamos a luchar, tú y yo, juntos. Todavía hay luz en tu camino, aunque no puedas verla, le dije, sin poder evitar que mi voz temblara, llena de emoción. Su mirada, cargada de vulnerabilidad, reflejaba la batalla interior que estaba librando. Pero, Diana, estoy tan cansada. No sé si puedo más, susurró, y el peso de su angustia me atravesó como un cuchillo.
Mis propias inseguridades revoloteaban en mi mente. ¿Qué sabía yo sobre la verdadera lucha? ¿Cómo podía brindarle el apoyo que tanto necesitaba? Consciente de que las palabras eran solo semillas, me incliné hacia ella y le tomé la mano, buscando la calidez que podía transmitirle voluntad. Mira hacia atrás, Mariana. Todas las veces que pensaste que caerías, siempre te levantaste. Hoy es solo otra batalla, no la guerra. Aquella imagen vibrante de su fortaleza me llenó de un fervor renovado. En ese momento, sentí que Jorge volvía a unirse a nosotros, su propia energía fusionándose en la atmósfera. Tú no eres solo tu sufrimiento, Mariana. Eres todas las historias que llevas contigo, dijo, su voz temblando con emoción. Permíteme ser parte de la historia que escribimos ahora. Lo siento, por todo. Sus palabras caían como lluvia en la sequía de nuestra relación rota. Si hay algo que sé, proseguí, sintiendo que nuestras manos entrelazadas creaban un puente, es que no tiene sentido regresar al pasado. Esto es un nuevo capítulo. Tan doloroso y frágil, pero todavía lleno de oportunidades. El aire se cargó de emociones, una mezcla de miedo y esperanza. Mariana, con la respiración entrecortada, pareció intentar aferrarse a nuestra promesa. La lucha por su vida se sentía como un eco de todas las batallas que jamás se celebraron. Y en su mirada, vi un destello de luz, una pequeña rendija donde la esperanza volvía a filtrarse. Entonces, la puerta se abrió de golpe y la enfermera nos indicó que debía actuar. ¿Qué harás, Mariana?, pregunté, mientras la tensión en la habitación aumentaba. ¿Te rendirás a la oscuridad o solicitarás ayuda a la luz? Con un leve temblor, Mariana abrió la boca y susurró, ayúdame. En esas palabras, sentí que todo cambiaba. Esta no era solo su lucha, era la nuestra. Era un grito claro, un clamor a la vida, un entendimiento de que a pesar de la tormenta, aún era posible alcanzar el cielo azul. Siempre estaré a tu lado, dije, sintiendo el aire limpiarse, como si la decisión que acababa de emerger sacara lo mejor de nosotros. No lucharemos solos. Los barcos de papel, Mariana, crearemos un ejército, y jamás dejaremos de navegar. Mientras los médicos ingresaban y comenzaban a trabajar, la luz en el rostro de Mariana brillaba débilmente. En ese instante mágico, entendí que el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo, rebosaba promesas. Promesas que no éramos solo tres individuos perdidos, sino parte de una sinfonía infinita cuyos ecos se elevarían por siempre, fusionándose en una melodía de amor, redención y esperanza. Se respiró un aire nuevo, uno que marcaba el principio del final. Mientras las luces del hospital parpadeaban a nuestro alrededor, sentí que habíamos encontrado el verdadero poder en la unión. Juntos, alzamos nuestras voces, y en ese clamor, reconstruimos los barcos de papel que nos guiarían hacia la sanación. ¿Estás lista, Mariana?, le pregunté, sosteniendo su mano con fuerza. Porque aquí comenzamos a navegar. Ella sintió, una sonrisa temblorosa asomándose en su rostro. Sí, estoy lista, y con esa simple afirmación, me di cuenta de que aunque el camino todavía podría tornarse tumultuoso y las sombras pudieran regresar, habíamos sembrado las semillas de la esperanza. Estábamos finalmente juntos en cada paso, y mientras las luces del hospital iluminaban nuestras almas, supe que esta conexión no solo salvaba a Mariana, sino a cada uno de nosotros, creando un nuevo relato donde el amor siempre es suficiente para navegar. El eco de su voz resonó en mi mente mientras todo parecía desvanecerse. Siempre habrá luz, Diana. Siempre.